bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. De inmediato vamos a analizar los números que mueven al mundo y los rostros detrás de ellos. Titulares. El chavismo tiene candidato presidencial. Nicolás Maduro inscribe postulación oficial para elecciones del 22 de abril. El Ejecutivo afirma compromiso de sacar adelante un modelo económico humano, soberano e innovador. Y hoy en nuestro expediente económico le hablamos del llamado gasto militar y de cómo la carrera armamentista sigue siendo un buen negocio. Plataformas vecinales de Barcelona dicen nos quedamos. Le contamos de qué va esta iniciativa con la que los catalanes le dicen basta a los abusos inmobiliarios. Voy a iniciar una gran ofensiva para construir una nueva economía que esté al servicio del pueblo. Una nueva economía que satisfaga las necesidades verdaderas del pueblo. Un nuevo comienzo económico. Con el respaldo de cientos de venezolanos, este martes Nicolás Maduro formalizó su postulación como el candidato del chavismo a la reelección presidencial en los comicios del próximo 22 de abril. Con el plan de gobierno bajo el brazo, el Ejecutivo venezolano comentó sobre los desafíos y retos que encara la nación suramericana en un contexto de bloqueo económico, de asedio financiero, que aseguró en todo caso podrán vencer. En este sentido, el Ejecutivo habló de esa iniciativa, el Petro, y del amplio respaldo que ha recibido esta criptomoneda venezolana en el mundo multipolar. Hoy salió un informe mundial de la principal agencia financiera de China, calificando al Petro como una genialidad, como una creación histórica. Y al día de ayer ya habíamos logrado oferta por más de 3.000 millones de dólares para la patria, para las necesidades financieras. Bien, a propósito de lo dicho por el presidente venezolano, vamos a revisar el comunicado con el que esta agencia china de calificación crediticia, Dangong Internacional, respalda la nueva criptomoneda venezolana, justamente publicado en el portal del Ministerio de Comunicación e Información de Venezuela. Dangong enumera 3 puntos por los cuales respalda esta iniciativa. En el primero explica que el Petro rompe con la virtualidad de las monedas digitales y tiene efectos positivos en el valor del retorno monetario global. En un segundo lugar, rescata una característica del Petro, que es la innovación, y dice que esta brinda nuevas ideas para reformar el sistema monetario internacional. Por último, recomienda que el desarrollo continuo de esta moneda digital se vincule con las capacidades de creación de riqueza. Concluye que Dangong prestará mucha atención a las perspectivas de desarrollo del Petro de Venezuela. En los últimos días se dieron a conocer diferentes datos económicos. Aumentó el déficit fiscal, aumentó el déficit cambiario, aumentó también el déficit de cuenta corriente. Uno observa todos los datos económicos y uno se pregunta, ¿qué es lo que hacen bien? ¿Qué es lo que el gobierno de Macri y su equipo económico hacen bien? Les tengo que decir que hay una cosa que hace bien el gobierno, que es colocar deuda, emitir deuda. Es el país emergente de 2016-2018 que emitió más deuda de todos los países emergentes. ¿Te preguntas cuánto del 2016 hasta fin del 2017? Escucha bien, 133.000 millones de dólares.
Tema Argentina, porque después de escuchar esa cifra no es de extrañar porque durante la gestión de Macri, el Ministerio de Finanzas del país también se le llama Ministerio del Endeudamiento. Frente a la sequía de inversiones, después de esas promesas rotas de la llamada lluvia de inversiones, el Ejecutivo ahora pues ha resuelto pavimentar una ruta de deudas que parece no tener fin. En 2 años Macri emitió deuda por 133.000 millones de dólares, tal como lo decía Alfredo Zayat, pero hay más, vamos a sumar. Este febrero el país cerrará pues con una emisión de deuda acumulada en 60 días de más de 15.000 millones de dólares. A estos pues se le suman esos 9.000 millones que colocó en enero en el mercado internacional y otros 4.000 millones en el mercado interno. En solo 2 meses de 2018 habrá colocado 50% del total de la deuda pautada para todo 2018. Lo que resta será colocado a un costo mayor por el alza de la tasa de interés que seguramente decrete la Fed estadounidense, con esa intención de atraer capitales, que es pues también el principal tenedor de deuda en esta etapa de endeudamiento poco transparente. En 2019 ya dicen que será más cuesta arriba seguir obteniendo dólares para resolver los desequilibrios fiscales y lo más probable es que la cartera de finanzas, este Ministerio del Endeudamiento que hoy dirige Luis Caputo, tenga que recurrir al menú del Fondo Monetario Internacional, según lo que advierten economistas. Lo peor es que de cada 5 dólares que entran a Argentina, 4 de esos terminan en la bolsa en lugar de ser dirigidos a inversiones productivas. Y los números del endeudamiento no son los únicos que empañan la imagen de Macri y la gestión de Cambiemos en Argentina, que además sigue siendo cuando menos cuestionada por la mayoría de los ciudadanos del país, según la última encuesta de imagen. De acuerdo con la consultora Ricardo Rouvier y Asociados, que midió la imagen del líder de Cambiemos durante el 1 al 22 de febrero, el 52,9% de los encuestados tiene una mirada negativa, mientras que el 44% la mantiene pues en el otro extremo, positiva. Sobre las expectativas económicas del país, el estudio evaluó la opinión integral sobre el gobierno nacional, resultó un 54,4% desfavorable y un 40,7% favorable. Con estos números, Macri mantiene los valores similares a los que registró durante enero, en el marco de los despidos y de los aumentos tarifarios, los tarifazos. En conclusión, estas semanas pues no le han servido para recuperar la imagen perdida. Por otra parte, el estudio arrojó que la popularidad de la gestión de Cambiemos ha empeorado en febrero. El 40,7% de los consultados manifestó una opinión positiva, mientras que el 54,4% no está conforme del todo con la gestión, alcanzando además el pico más alto desde que asumió el poder. Pues entre los factores que han impactado de forma negativa luego de las elecciones de octubre de medio término se encuentran en primer lugar esa cuestionada reforma de ley previsional luego del tarifazo y en tercer lugar la polémica que giró en torno al funcionario Triaca, casos de corrupción. Bien, en los últimos años Colombia ha experimentado un desbalance en su deuda externa. En opinión del articulista del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, Pablo Warren, la dinámica está llevando a la Casa de Nariño a perder su autonomía en política económica. En los últimos 5 años el país perdió 15.000 millones de dólares a causa del déficit comercial, la remisión de utilidades y el pago de intereses. Para cubrir el desbalance, el presidente Juan Manuel Santos ha incrementado la deuda externa del país, llevándola de 2012 a 2017 de 12,5% del PIB al 23,2%. Pero la deuda no solo creció en la parte pública, la parte privada también hizo lo propio y pasó de 8,8% a 16,6%. En total, la deuda externa se ubicó en 40% cuando hace un lustro, es decir, en el 2012, hace 5 años, era de 20%. Frente a este escenario, el Ministerio de Hacienda dice estar trabajando para estabilizar la deuda,
pero con base a la devaluación del peso, el aumento de las tasas de interés y reformas impositivas que causaron pues esas alzas del IVA. Pablo Warren, el economista y también investigador del CELAC, afirma que el financiamiento vía deuda externa le exige a Colombia someterse a las demandas del sistema financiero internacional, caracterizada por esas políticas de liberalización y de ajuste. Y en Panamá continúa el distanciamiento entre previsiones positivas de crecimiento del PIB, calculado en 5,6 para 2018, y la economía interna, la economía doméstica de la mayoría de los panameños. Decimos esto porque pese a que el país centroamericano es uno de esos con mayor crecimiento de la región, acumula ya 4 años consecutivos con alzas en las tasas de desempleo. Tenemos los datos. Un informe de la Contraloría General de Panamá reveló que hasta el mes de agosto de 2017 la tasa de paro laboral alcanzó el 6,1%, superando el 5,5% de 2016. Ahora, por otro lado, tenemos también que la población afectada por esta situación, pues el desempleo afectó a 116.628 personas, de las cuales 55.930 eran hombres y 60.698 eran mujeres, observándose incrementos de 7,8% y 18,9% respectivamente. Asimismo, el crecimiento empobrecedor de Panamá impacta a las nuevas generaciones. El desempleo juvenil, es decir, para quienes tienen entre 15 y 29 años, escaló el 60,7%. Por último, por área geográfica también se reflejan datos preocupantes sobre el nivel de desempleo en Panamá, mientras en la ciudad el paro llegó a 9,9%, en el sector rural fue de 30,5%. Sin duda, nos seguimos preguntando quién o a quiénes se benefician realmente de los ingresos que genera el país con la expansión de su PIB, si continúan pues los números micro con este desempeño negativo. Con esta reflexión nos vamos a la primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta, nuestro segmento de análisis, vamos a estar evaluando la industria armamentística y el gasto militar de algunos países. Después del final de la Segunda Guerra Mundial y hasta los años 90 parecía que se entraba en una era de menor gasto militar. Sin embargo, esta tendencia parece que se ha revertido. La carrera armamentista sigue siendo un buen negocio y vamos a decirles por qué con números. En 2018, el gasto militar en el mundo será el más elevado desde el final de la Guerra Fría. Afirmación extraída del informe anual sobre presupuesto de defensas de Jane's Defense Budgets. Según sus estimaciones, el conjunto de países con ejércitos dedicará a los mismos 1,67 billones de dólares. Sin embargo, el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, también conocido como CIPRI, considera que estas cifras ya se habían superado en 2016, cuando se calculaba que alcanzaron los 1,69 billones de dólares, un 0,4% más que el año anterior. Ahora, de acuerdo con los datos del CIPRI, los 15 principales países inversores en armamento acapararon el 81% del total de ese gasto, una cifra que además respondió principalmente al aumento de la inversión estadounidense en gasto militar. Nos preguntamos ¿para qué?
Ahora bien, fíjense esto, tras 5 años seguidos de reducciones por la crisis económica y también la retirada de tropas en Afganistán e Irak, Washington, la Casa Blanca, incrementaba sus cifras en 2016 hasta los 611.000 millones de dólares, con lo cual el presidente Donald Trump, desde que llegó a la Casa Blanca, no ha dejado de proclamar cada vez que tiene una oportunidad que entre sus prioridades está aumentar las dotaciones presupuestarias de las Fuerzas Armadas. Fíjense que incluso Estados Unidos es el país con el mayor gasto militar del mundo, con más del 40% del total global, una cifra que casi iguala a lo de los otros 14 países que le siguen. Una cifra masiva y que sigue además creciendo en esas ansias de, ansias bélicas, dicen algunos. Así concluimos también este análisis que seguramente vamos a estar haciendo más en profundidad en una próxima entrega. Nos vamos también a la segunda pausa en Impacto Económico. Al regreso revisamos una de las propuestas, una de las campañas que están llevando a cabo los ciudadanos catalanes en España. De vuelta en Impacto Económico, nos vamos de inmediato a hacer nuestro recorrido 360. Iniciamos en España. Plataformas vecinales de Barcelona, a través del Sindicato de Inquilinos, han lanzado la campaña Nos Quedamos, una iniciativa que pretende hacer frente a esos abusos inmobiliarios de los que son objeto muchos de los ciudadanos en Cataluña. Los detalles los tiene nuestro equipo en la capital catalana. 10 grandes empresas inversoras gestionan más de 3.000 viviendas en Barcelona. Sobre el mapa que las plataformas de vecinos afectados ha elaborado, nos proponemos localizar algunas de ellas. Es el caso del número 55 de la calle Tallers. Toda la finca la ha comprado una misma empresa. En situaciones así, la propiedad suele invertir en el edificio, reformándolo y poniendo los inmuebles a disposición de clientes con alto poder adquisitivo. Esto supone la expulsión de quienes vivían allà. La llei d'arrendaments urbans de 2013, que van donar tots els privilegis a les societats d'inversió immobiliària, les anomenades SOCIMIs, i van treure totes les garanties, les poques que teníem als llogaters i llogateres. Són mesures que es van prendre amb l'objectiu de reactivar el cicle de la bombolla immobiliària i facilitar la rotació del veïnat amb contractes més curts, amb pujades més fàcils. Cuando la gran empresa compra un edificio suele subir el precio de los arriendos. Esto supone que los inquilinos acaban pagando entre el 45 y el 65% de sus ingresos. Además, la corta duración de los contratos les impide arraigarse en el barrio. Marta es portavoz del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos. Ella nos cuenta que para hacer frente a esta problemática se ha creado la campaña Nos Quedamos, que promueve la resistencia colectiva y ofrece asesoramiento legal a los afectados. El objetivo es precisamente juntar gente del mismo propietario, a poder ser del mismo edificio cuando esto ocurre, y abrir vías de negociación colectiva con el propietario. Y en el caso del que el propietario no esté dispuesto a negociar, pues presionarle en formas de movilización estratégica, siempre de forma obviamente pacífica, pero sí entendiendo que lo que queremos es resistir en nuestras casas. Cuando la empresa se impone, se acaban produciendo los denominados desahucios silenciosos. La organización colectiva es clave para hacer frente al poder. Mientras unos solo piensan en invertir, otros solo anhelan vivir dignamente. Este es el gran debate en nuestras sociedades, ciudades para el capitalismo o ciudades para las personas. Un debate que tal vez no debería existir. Para Telesur Barcelona, Carlos Collazos y Joan Ortiz y Serra. Y Turquía y Argelia sellan acuerdos en varios sectores para diversificar el comercio bilateral. Recep Tayyip Erdogan, el presidente de Turquía, ya había insistido en la necesidad de firma de este acuerdo bilateral, promoción y protección de la inversión, pareciendo impaciente en la longitud de las negociaciones. Por otra parte, Erdogan criticó las barreras a la importación establecidas por Argelia, ya que a su criterio obstaculiza el desarrollo del comercio entre ambos países. En el encuentro
de este martes firmaron 7 acuerdos de asociación y cooperación, memorandos de entendimiento sobre sectores como hidrocarburos, agricultura, turismo, educación superior, diplomacia y cultura. Gracias a las iniciativas de ambos países, podemos alcanzar los niveles más altos, porque tenemos los medios en ambos países, por lo que 3.5 mil millones de dólares en volúmenes comerciales no es suficiente. Gracias a Dios podemos aumentar este volumen rápida y colectivamente, a 5 mil millones de dólares primero y luego a 10 mil millones de dólares, después e incluso más tarde para alcanzar los niveles más altos. Las inversiones y el comercio aumentarán en tamaño a medida que se facilite el trabajo de nuestros hombres de negocios en Argelia. Y estoy convencido de la necesidad de una mayor y más rápida cooperación en el sector energético. Por eso debemos desarrollar proyectos conjuntos. El gobierno de mi país se asegurará de que todos los acuerdos se alcancen rápidamente para que podamos alcanzar la excelencia en nuestras relaciones económicas. Y hoy también despedimos a un grande latinoamericano, Teotonio dos Santos, el pensador brasileño que aportó teorías, investigaciones, interpretaciones sobre novedosas coyunturas y también presentó propuestas para superar los problemas del presente. Hoy le rendimos tributo y honores también en Impacto Económico y con ello antes también nos despedimos del programa recordándole nuestros correos, nuestros usuarios también en Twitter, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Chao, chao. Teotonio dos Santos Jr., uno de los grandes intelectuales latinoamericanos contemporáneos, fue un economista, político y sociólogo brasileño, investigador nacional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y presidente de la Cátedra y Red de la UNESCO sobre Economía Global y Desarrollo Sustentable. Reconocido por interpretar la obra de Marx al calor de los procesos de América Latina y gestó, junto a otros pensadores, la teoría de la dependencia. Nuestra pasión